Bueno, chicos, este es el primero de una serie de videos en los cuales quiero explicar cuáles son los principales componentes tanto de la formulación o preparación de una propuesta de investigación, como ya después de su desarrollo y de su presentación. ¿Sí? Para hablar de estos temas, pues primero, hoy en este video voy a presentar unas generalidades de la investigación y ya después me concentro dentro de la formulación del problema en el planteamiento del problema de investigación. En videos posteriores hablaría ya de referentes teóricos, diseño metodológico y de resultados esperados dentro de la formulación de un proyecto. Y ya cuando un proyecto se está desarrollando, habría unos videos sobre el desarrollo, que tiene que ver con el registro y el manejo de la información, y ya la elaboración de informes. Mm, Primero que todo, quiero comenzar por señalar que lo que voy a presentar no debe entenderse como una postura meramente personal, sino al contrario, traté de sintetizar planteamientos que ya están, digamos, consensuados o que están aprobados por unas comunidades científicas. En primer lugar, los autores de este texto Metodología de la Investigación, que tiene ya su sexta edición y que se actualiza continuamente a partir de, pues, de estos debates que se dan respecto a lo que es la investigación. Otro texto que tomo como referente es este, que es un texto de una investigadora muy experimentada, que es Ana Rico. Es un texto que no está publicado, pero que se puede conseguir en internet y que sobre todo tiene una síntesis de los diferentes planteamientos. Y este texto a su vez se apoya en un clásico que es de Habermas, el libro Conocimiento e Interés. Y por último está esta referencia que es sobre todo un análisis de la taxonomía de Bloom, que ahorita vamos a comprender mejor qué es cuando hablemos de los objetivos. Bueno, entonces, en cuanto a generalidades que quisiera decir, primero que hay como unas ideas, ¿no? Como que cuando uno le habla a un estudiante universitario de qué es investigar, muchas veces genera esta sensación como de, bueno, ¿por qué un profesor me pide que hablemos de problemas de investigación, siendo que ya tenemos tantos problemas en la vida, ¿no? Y más ahora con el coronavirus. Obviamente, cuando existe ese imaginario, que es más común en países donde todavía no es tan valorado el conocimiento, eh, pues la investigación genera aburrimiento, ¿no? Pereza. Y esto, pues, es un problema que ha venido siendo reconocido incluso en un país como Estados Unidos, que tiene pues un alto desarrollo de la ciencia en diferentes campos. Estos dos autores, Marzano y Kendall, que se los citaba antes, identifican pues el problema de que a los estudiantes les cuesta mucho pensar, ¿sí? Para adquirir conocimiento y para aplicarlo. Yo complementaría incluso a estos autores señalando que no se trata solo de que los estudiantes aprendan a adquirir un conocimiento que ya existe o aplicarlo, sino incluso a crear conocimiento. Eh, Tradicionalmente se ha pensado que ese generar conocimiento es algo que solo hacen los doctores en un nivel más avanzado, no los médicos, sino quienes estudiamos un doctorado. Pero hay experiencias como la que podemos ver en el caso de la Escuela Pública de Nueva York, que, como dice esta noticia de BBC, fabrica premios Nobel, ¿no? A los estudiantes desde tempranas edades, desde los 13, 14 años, se les vincula con investigadores egresados pues de la escuela en investigaciones para que ellos se puedan hacer preguntas con las que poco a poco van haciendo una carrera en el mundo académico. Esta escuela todavía no tiene premios Nobel en ciencias sociales, pero hay ya ese sueño, eso que todavía falta fortalecer más en nuestros países y es que un estudiante como esta chica Kate Friedman, desde los 17 años esté diciendo, mire, yo estoy haciendo una investigación, ella quiere saber qué olores llevan a que la gente se quede más tiempo en un supermercado y ya se proyecta pues para más adelante lograr un premio Nobel, ¿sí? No digo entonces que con la explicación que voy a dar acá ya los estudiantes que la están viendo vayan a necesariamente obtener un premio Nobel, pero sí que se acerquen a lo que es el espíritu de la ciencia, ¿sí?
Aquí vemos a Thomas Alva Edison con su bombilla para señalar que acercarse a ese espíritu eh, implica pasión, pero sobre todo dedicación. Alva Edison tuvo que hacer cerca de 100 experimentos durante varios años para finalmente llegar a plantear la bombilla. Bueno, y uno de los puntos, digamos, que exige más dedicación es el planteamiento de un problema de investigación, bien sea cuantitativa, con números, cualitativa, que tiene que ver más con palabras, o mixta, que combina ambos tipos de análisis. En cualquier caso, nos dice Hernández y Sampieri, es fundamental, así sea una investigación numérica, tener ese vínculo pasional, ¿no? Una conexión personal con un tema que a uno lo intrigue para que uno pueda tener alientos y estímulos a lo largo de un proceso en el que se van a presentar probablemente obstáculos que la idea es poder entrar a superar. Dentro de esos obstáculos, pues uno de los más complejos es el arranque, ¿no? Formular un problema de investigación. Einstein dice que esta parte puede llevarse el 40% de un proceso de investigación. Piensen que un estudiante, si desarrolla su trabajo de grado en 2 semestres, probablemente pueda estar entonces 2 o 3 meses con su tutor trabajando en entender o definir qué es lo que quiere investigar. O sea, fíjense, unos 3 meses para saber preguntar y saber preguntar algo que le interese a la ciencia, que sea un vacío de conocimiento, en el sentido de que lo que se quiera conocer no haya sido conocido antes, o al menos no desde la perspectiva que se esté proponiendo en la investigación, ¿sí? Para lograr esto es muy importante algo que voy a explicar en otro video y es un primer momento de revisión de artículos científicos, idealmente reviews se llaman, como les digo, eso lo veremos en otro video, o libros de investigaciones recientes relacionados con el tema, ¿sí? Es ideal que o bien el estudiante o su tutor tengan conocimiento de esos libros para que no partan de la nada, sino que puedan identificar que hay una comunidad científica que ya está investigando en un tema y que entonces, por lo tanto, eso justifica esta investigación. Por otro lado está el tema de lo práctico, ¿no? Es importante para que un proyecto sea relevante, que apunte a responder a una problemática real, ¿cierto? Recientemente, digamos que hay un área que permite más fácilmente definir esa pertinencia y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la ONU en este documento que ya les voy a mostrar. Con las metas a 2030. Miren, son 17 objetivos, por cada objetivo hay unas metas. Difícilmente habrá temas de investigación que no quepan en estas categorías, es importante saberlo. Bueno, antes de pasar a los objetivos, que es otro tema central en el planteamiento del problema, es importante señalar que estos puntos que he planteado acá deben estar redactados en lo que Ana Rico, en ese texto que también les recomendé, en este texto, denomina como la trama teórica, es decir, que se escriba de alguna manera lo que se está proponiendo. Ya les voy a mostrar un formato típico de evento académico de REDSI, que es una red de semilleros de investigación para estudiantes. Normalmente piden esto, con estos componentes. Entonces, cuando yo les estoy hablando, por ejemplo, de la revisión, la primera revisión de artículos, es algo que se pone aquí en palabras narrativas en la introducción. Se cuenta, mire, hay otros investigadores que han hablado sobre este tema, han encontrado X cosa y no han encontrado Y cosa, ¿sí? Para que quede más claro, en este trabajo de grado que dirigí en 2019, vamos a ver cómo en la justificación, justamente para, valga la redundancia, justificar que hay un vacío económico, académico, se citan estudios. Este es otro tutorial que les voy a hacer, que es sobre cómo citar fuentes, pero por ahora digamos que se escribe, miren, esta investigación se relaciona con dos áreas de estudio. En una primera instancia se trata de una académica, ¿sí? Y dice, eh, que no hay investigaciones previas que sean revisiones bibliográficas sobre este tema aquí, que es la comunicación publicitaria, ¿sí? Pero fíjense que se va comentando, ¿no? Y con párrafos argumentados,
de manera narrativa. Eh, y por otro lado, ya cuando se va a plantear el problema, se puede hacer en términos de formular una pregunta, ¿sí? O sea, en la introducción se pueden decir los antecedentes y ya en el planteamiento del problema, como ustedes ven acá en este caso, se formula una pregunta, ¿sí? Ahora, pasamos entonces al otro tema álgido del planteamiento del problema, que son los objetivos. Como les decía, voy a usar estos dos autores que han actualizado una teoría que ha dominado mucho en el tema de cómo formular objetivos de investigación y de conocimiento en general, que es la teoría de Bloom. ¿Qué planteaba Bloom? Primero, aclaremos una cosa, y es que a Bloom lo podemos ver como un mito que ya se está derrumbando y frente al cual vamos a ver esta alternativa que nos proponen Marzano y Kendall. ¿Cuál era ese mito? Que había unos niveles de conocimiento, ¿cierto? Y que cuando alguien comenzaba a investigar algo, debía comenzar por lo más básico, por levantar información para después comprenderla, después aplicarla, más adelante analizarla. Aquí cuando llega el análisis es incluso conectar causas con efectos, ¿sí? Para después sintetizar y finalmente poder evaluar. Siguiendo esa taxonomía, las versiones anteriores del libro La metodología de investigación de Hernández, que yo les mostré, establecieron también estos tipos de estudios: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Y lo mismo, como ustedes ven aquí con las flechas, se planteaba como que una investigación en un campo poco conocido debía comenzar por la exploración y solo se podía llegar al más alto nivel, que sería el explicativo, el de hablar de las causas, de predecir lo que va a suceder frente a una situación y controlar sus efectos. Para llegar hasta allá, primero había que hacer estudios correlacionales, estadísticos, experimentales, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Lo que muestran Marzano y Kendall es que Bloom no da evidencias de que el conocimiento suceda de esta manera. Me explico. Hay casos en los que se puede hacer una investigación exploratoria que lleve a una explicación y a un control de una problemática. Les voy a mostrar un ejemplo. Les recomiendo en internet, pues encuentran videos sobre esta investigación de Luis Bermúdez, que ganó el premio Compartir al Maestro en 2017. ¿Qué hizo Luis Miguel? Profesor de un colegio de bachillerato en Bogotá, en un barrio de clase media baja, que es Suba, y allí encuentra un problema, ¿sí? Una problemática real, práctica. ¿Cuál es esa problemática? El embarazo adolescente. Estamos hablando aquí de este tema. Lo práctico, ¿cierto? Encuentra el embarazo adolescente, que tiene que ver, de hecho, con un problema de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la equidad de género. Listo. Pero entonces comienza, por un lado, a leer, ¿cierto? Que se ha publicado, y lee teorías de género, teorías feministas, y comienza a hacer una investigación exploratoria a través de entrevistas y observaciones tanto en el aula como en los espacios de recreo de los estudiantes. Y que encuentra poco a poco que los estudiantes le van mostrando que para los adolescentes dejar embarazada a una chica es una forma de proteger su masculinidad. ¿Por qué? Porque cuando los adolescentes no cuentan en ese escenario estudiado, no cuentan a sus compañeritos que están teniendo sexo, y no lo demuestran con una chica embarazada, se pone en cuestión si son homosexuales, ¿sí? Porque esas son las imaginarios de masculinidad que se construyen en ese contexto. Entonces el autor, a pesar de que solo está haciendo un estudio exploratorio, llega a explicar que esos imaginarios inciden en el embarazo adolescente e incluso en un periodo de 3 años logra controlar el problema interviniéndolo, haciendo talleres para formar a los estudiantes sobre otras formas de concebir lo que es ser hombre y reduce en 3 años a 0, pasando de 70 a 0 el número de embarazos adolescentes. Esto para decir que entonces en la práctica uno puede combinar objetivos que tengan verbos asociados al análisis, por ejemplo, a determinar, ¿sí? O a la descripción, con otros verbos que tengan que ver con la comprensión. Esto ahorita puede parecerles enredado, pero van a ver cuando estén presentando sus trabajos de grado que los jurados tienden a evaluar mucho, bueno, pero ¿cuál es la consistencia entre los objetivos? Entonces es importante que ustedes tengan bases bibliográficas para defender o también estar abiertos a ajustar sus objetivos cuando sea necesario. Personalmente, que considero que es útil combinar, aquí, perdón, ya. Es útil combinar
en las investigaciones mixtas estos verbos mencionados acá. Por ejemplo, les voy a mostrar en el caso de esta investigación que les mencionaba, una estructura de objetivos. Es difícil decir que una investigación es perfecta, ¿cierto? Pero digamos que al ya haber sido aprobada tiene cierto grado de validación, ¿cierto? Entonces, miren, hay un objetivo grueso, que es caracterizar, o sea, digamos, conocer en detalle cuáles son las características de un conjunto de bibliografía, proponía este estudio. Ese es el qué, ¿cierto? Y después viene el cómo a partir de una revisión sistematizada, que es un método, para llegar a un qué, a un aporte de elementos éticos para la formación de publicistas. ¿Y qué se hace después? Separar ese objetivo grueso en momentos. ¿Qué momentos recomiendo? Un primer momento que sea de revisión bibliográfica, ¿por qué? Porque como les comenté antes, cuando uno formula el problema, pues sí ya tiene algunos referentes, pero normalmente el proyecto se va puliendo y es ideal profundizar más en la teoría, porque si no se pueden dejar campos por fuera. Después, un objetivo específico que puede ser según sea cuantitativo o cualitativo, pero que en todo caso tiene que ver con lo empírico. Puede ser comprender si es cualitativo, ¿cierto? O si es algo más descriptivo, cuantitativo, determinar, identificar, o incluso si se van a establecer correlaciones, pues analizar o determinar, ¿cierto? Vamos a ver después en el video sobre los referentes teóricos que llegar al nivel de explicación no siempre es fácil y creo más prudente quedarse en el nivel comprensivo, descriptivo y ya después, como también lo señalan en Hernández y Sampieri, se puede llegar incluso a saltar, pero prometer menos y dar más de lo que se promete. Bueno. En últimas, para ya ir cerrando, hay que verificar que esos objetivos surjan del problema planteado, obviamente tiene que estar conectado con el título. Segundo, que sea posible alcanzar esas metas planteadas en términos de los tiempos que se tenga. Eso tiene que ver con un último criterio de verificación de la calidad del planteamiento, que es la viabilidad. Ya les hablaba de unos objetivos específicos que desagreguen el general. Recuerden además que cada uno de estos objetivos específicos va a dar lugar a todo un capítulo. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un capítulo son mínimo 5 o 7 páginas para dimensionar los tiempos y también los recursos con los que se cuenta. Como les mencionaba, también el objetivo general es sano que incluya una referencia implícita o explícita a la metodología, ¿sí? Y como ven ustedes, pues ahí estarían condensados el qué, el para qué y el cómo. Vamos a ver en el siguiente video que el desde dónde se mira el estudio ya tendría que ver con los referentes teóricos. Pero por ahora dejamos así. Cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios. Gracias.